Nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor bendito, por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones, abras nuestras mentes y que este mensaje, Señor, sea una semilla para que podamos salir fortalecidos, renovados espiritualmente. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a todos nuestros amigos que están aquí congregados. Bendice a toda la feligresía y guárdanos y perdonas todos nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo imploramos. Amén. Quiero iniciar, hermanos, con una pregunta. No me la contesten. Es solamente para tener una referencia a esta pequeña reflexión que vamos a tener en este lindo día de sábado. La pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos acordamos lo que hicimos el 21 de septiembre del año 2019 a las 10 de la mañana? Yo pensaría, hermanos, que nadie, o tal vez algunos, pudiéramos recordar lo que hicimos en esa hora y en esa fecha determinada. Hay estudios recientes que mencionan que el olvido es una parte esencial del mecanismo de aprendizaje del ser humano, el cual sin es decir, que sin el olvido, estuviéramos incapacitados para aprender nuevas cosas. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Que a veces nosotros lo vemos tan natural que lo pasamos desapercibido. Pero imaginémonos por un momento, hermanos, ¿qué pasaría si no pudiéramos olvidar todos nuestros momentos difíciles, todos nuestros momentos tristes? ¿Qué pasaría si no pudiéramos olvidar todos nuestros resentimientos que hemos tenido con diferentes personas, todas nuestras culpas? ¿Qué pasaría si no pudiéramos olvidar nuestros pecados, nuestros vicios, todo nuestro pasado pecaminoso que ya dejamos atrás? Realmente estuviéramos incapacitados para aprender nuevas cosas. Hay una metáfora, es una metáfora muy interesante de un escritor suramericano que habla sobre un joven que tenía una memoria ilimitada. Este joven, hermanos, podía recordar lo que él había hecho en una fecha determinada y en una hora determinada. Este joven podía describir minuto a minuto lo que él había vivido en días atrás. Podía pasar todo el día describiendo lo que él había vivido minuto a minuto. Pero este joven, hermanos, no era feliz. Este joven vivía en una constante depresión, recordando todos sus momentos tristes, recordando todos sus momentos de diferencias y de resentimientos que había tenido con los demás. Y era tanta la depresión que tenía este joven que se entregó a un vicio que lo fue perjudicando su salud poco a poco. Y al final este joven por ese vicio murió. Al final de sus días, este joven se lamentaba, hermanos, de que su cerebro se había llenado de tanta basura, de tantos recuerdos innecesarios que no le habían permitido pensar, no le habían permitido aprender nuevas cosas, no le habían permitido crear nuevas cosas. Por eso, hermanos, estudios recientes mencionan que un cerebro sano, una mente sana, debe de ser capaz de recordar, ¿verdad? Debe ser capaz de recordar, pero también debe de ser capaz de olvidar. Y en nuestra vida cristiana, hermanos, en nuestro caminar con nuestro Señor, también nosotros debemos de aprender a olvidar ciertas cosas, ciertos momentos de nuestra vida pasada, para poder aprender nuevas cosas, para poder crecer espiritualmente. Pero entonces la pregunta es, ¿qué momentos
o qué evento de nuestra vida, hermanos, nosotros deberíamos de recordar siempre, pero qué momentos o eventos de nuestra vida deberíamos de olvidar y olvidar para siempre. Y la respuesta, hermanos, que tú te hagas a esta pregunta te va a ayudar a crecer espiritualmente, te va a ayudar a permanecer en el camino de nuestro Señor, te va a ayudar a permanecer con el Señor y llevar frutos a los demás. Muchas veces, hermanos, nosotros no podemos vivir plenamente nuestra vida cristiana. No podemos incluso ser felices porque todavía estamos atados a nuestro pasado. Todavía tenemos la sensación de pecado. Pensamos que nuestros pecados fueron tan grandes que no alcanza el perdón de nuestro Dios. Y vivimos con ese resentimiento, atados siempre, y lo que hace es de que no podemos vivir plenamente nuestra vida cristiana. No podemos incluso ser felices. La hermana White nos dice, hermanos, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, nos dice que una sensación pecaminosa constante, que eso es lo que Satanás quiere, ¿verdad? Nos quiere decir de que somos pecadores, que todavía no hemos sido perdonados por nuestro Dios, que nuestro pecado fue tan grande que el perdón de Dios no es suficiente. Entonces nos dice que una sensación pecaminosa constante nos dice que emponzoña la fuente de vida, emponzoña la verdadera felicidad. Y es que, hermanos, muchas veces no podemos ser felices porque todavía estamos atados a nuestro pasado. Todavía seguimos recordando el mal que muchas personas nos hicieron. Todavía seguimos recordando ese resentimiento que tuvimos con nuestros familiares y con nuestros amigos. Y cuando, hermanos, no somos felices, no crecemos espiritualmente. Y no podemos transmitir esa felicidad, ese regocijo que tenemos en nuestro Señor, porque todavía seguimos atados a muchas cosas del pasado. En la Biblia, nosotros podemos ver muchos ejemplos, hermanos, muchos ejemplos de personas y de todo un pueblo incluso, que por estar atado a su pasado, por no olvidar todas esas cosas, por no olvidar sus vicios, sus culpas, por no olvidar todo eso en los momentos difíciles, en los momentos decisivos, se apartaron del camino de nuestro Señor. Retrocedieron todo el camino que ellos habían recorrido. Uno de estos ejemplos es el rey Saúl. Todos conocemos, hermanos, la historia del rey Saúl. Cuando estaba a las puertas de una batalla muy decisiva, y cuando no tenía al profeta a su lado para que lo pudiera guiar, ¿qué fue lo que hizo el rey Saúl? Se acordó de las adivinadoras. Era porque todavía no había olvidado su pasado. Se acordó de las pitonisas. Las pitonisas, hermanos, que él mismo había querido desterrar del pueblo de Israel. Había perseguido ferozmente. Pero en el momento difícil se acordó de las pitonisas y se apartó del camino de nuestro Señor. Es que, hermanos, cuando nosotros todavía no hemos olvidado nuestros resentimientos, nuestras culpas, cuando todavía no hemos olvidado nuestros vicios, todo lo que ya dejamos atrás, en los momentos difíciles es que Satanás aprovecha para que volvamos a revivir ese pasado. En los momentos decisivos es donde Satanás aprovecha para apartarnos del camino de nuestro Señor. Otro ejemplo es el pueblo de Israel. Acordémonos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando estaban en el desierto y cuando Moisés no bajaba de la montaña, el pueblo comenzó a preocuparse. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Se comenzó a recordar de su pasado. Se comenzó a recordar de sus pecados. Comenzó a recordar de la idolatría.
de sus vicios, de la depravación, y comenzaron a apartarse del camino de nuestro Señor. Por eso, hermanos, es muy importante para cada uno de nosotros que olvidemos todo lo que ya dejamos atrás, nuestros vicios, el daño que nos pudieron haber causado una persona. Olvidémoslo, nuestros malos hábitos, y empecemos, hermanos, a aprender nuevas cosas con nuestro Señor. Empecemos a crecer espiritualmente. Empecemos, hermanos, a tener esa felicidad plena con nuestro Señor. Y lo más importante, empecemos a compartir su santa palabra, motivados y felices con todos los demás. Nuestro Dios, hermanos, nos dio una gran enseñanza sobre lo que debemos de hacer como un primer paso para crecer espiritualmente. Y esta enseñanza la encontramos en el libro de Isaías. El libro de Isaías que estamos estudiando en esta maravillosa lección de este trimestre. Quiero invitarlos, hermanos, a que busquemos en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 18 y 19. Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. Miren qué hermoso el versículo 18, hermanos, y apuntémoslo, porque este versículo es muy poderoso. Nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Quedémonos en el versículo 18. Fíjense, hermanos, podemos ver que está dividido como en dos secciones, ¿verdad? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria a las cosas antiguas. ¿Cuál es la diferencia de no acordarse de las cosas pasadas, ni traer memorias a las cosas antiguas? En unas versiones de la Biblia nos dice, no se acuerden de las cosas pasadas, de las cosas de antaño. Borremos de nuestra mente, hermanos, olvidemos toda esa culpa, todos esos vicios, todos esos resentimientos, nuestro temperamento, lo que anteriormente, cómo tratábamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Olvidémoslo y comencemos a crecer en el Señor. Como nos dice el profeta Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas. Borrémoslo completamente de nuestra mente, hermanos, para que podamos crecer espiritualmente. Y la segunda sección de este poderoso versículo nos dice, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. En algunas versiones nos dicen, ni vivas en el pasado. Vivir en el pasado, hermanos, es no seguir adelante, es no enfocarnos. Muchos de nosotros todavía no experimentamos la verdadera felicidad de nuestro Señor, porque todavía estamos viviendo en el pasado, con los resentimientos, con la culpa. Todavía vivimos viviendo la forma en cómo tratamos a los demás, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Todavía seguimos recordando, hermanos, ese resentimiento que tuvimos con algún amigo, con algún familiar cercano. Y eso no nos permite avanzar, no nos permite crecer espiritualmente. Y cuando nosotros, hermanos, logremos dejar todo ese pasado atrás, el versículo 19 nos dice una promesa muy maravillosa que quisiera que lo leyéramos, hermanos. Veamos el versículo 19. Nos dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto. Amén. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando nosotros, hermanos, logramos olvidar nuestro pasado,
Cuando nosotros logramos borrar de nuestras mentes todos nuestro pasado, nuestros pecados, nuestros vicios, todo lo que tuvimos antes de conocer a nuestro Señor y logramos ya no vivir en el pasado, nos dice el Señor, y abriré caminos en el desierto. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cada uno de nosotros, hermanos, muchas veces enfrentamos un desierto, pero que no podemos cruzar porque todavía seguimos atados en el pasado. Todavía no podemos experimentar esa felicidad. Todavía no podemos dar un estudio bíblico, compartir la palabra de nuestro Señor, porque todavía vivimos en el pasado, pensando lo que las otras personas van a decir de nosotros. No os acordéis de las cosas pasadas, nos dice nuestro Dios, especialmente lo que ya dejamos atrás cuando nos entregamos a nuestro Señor. Lo que pudimos hacer o lo que hicimos ya quedó atrás, hermanos. Y nuestro Dios nos invita a no acordarnos de ese pasado pecaminoso que pudimos haber tenido. Claro, hay valiosas enseñanzas que aprendimos y esas enseñanzas las ponemos en práctica. Pero nuestro pasado, hermano, nuestros vicios, nuestros resentimientos, la sensación de culpa, esa sensación de pecaminosidad, la dejamos atrás y la debemos de olvidar. La hermana White nos dice que las penas, qué hermosas estas palabras, miren hermano, nos dice que las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento, incluso llevan a la muerte. Estar arrastrando todas nuestras penas, nuestras ansiedades, nuestro descontento con las otras personas que nos hicieron algún mal, menoscaban nuestras fuerzas vitales que incluso nos pueden llevar a la muerte. El problema que algunos de nosotros tenemos, y me incluyo, hermanos, es de que nosotros nos volvemos coleccionistas. Ya han escuchado, ¿verdad? Hay muchas personas que les gusta coleccionar tazas, otras personas les gusta coleccionar bolígrafos, otras personas les gusta coleccionar billetes de otros países. Pero algunos de nosotros como cristianos nos gusta coleccionar en nuestras mentes esos momentos difíciles que pasamos. Nos gusta coleccionar en nuestras mentes esos resentimientos y nos convertimos en coleccionistas de estas dos palabras. El si hubiera, ¿verdad? Si hubiera actuado de otra forma, si hubiera hecho esto. Y entonces comenzamos a coleccionar esa palabra, el si hubiera. Y también otra palabra que coleccionamos, el si no hubiera actuado de esta forma, si no hubiera hecho esto, y nos pasamos lamentando. Y cada vez que nos vamos coleccionando más en nuestra mente esos momentos, cada vez que vamos coleccionando más en nuestras mentes todos esos si hubiera y todos esos si no hubiera, no resurgimos, no crecemos espiritualmente, no podemos permanecer en el camino de nuestro Señor. Y en los momentos difíciles y en los momentos decisivos, por tener esa gran colección que hace muy pesada nuestra carga, nos apartamos del camino de nuestro Señor y retrocedemos. Retrocedemos del camino que ya hemos recorrido. Por eso, hermanos, nuestro Señor te dice a ti y a mí en esta linda mañana de sábado, especialmente ahora, hermanos, que estamos comenzando un nuevo año. Estamos completando hoy exactamente 16 días de este primer año. Hoy que estamos iniciando este año 2021, hermanos, nuestro Señor nos dice, olvida tu pasado pecaminoso, olvídate de tus culpas, de tus resentimientos, de tus vicios, olvídate del daño que te pudieron haber causado algunas personas. Y nuestro Señor nos invita y nos dice, libérate, libérate y avanza en el camino de nuestro Dios. Crece espiritualmente, conviértete, hermano, en un líder en tu comunidad.
en un líder en tu familia, en un líder, hermano, en la iglesia. Háblale del Señor a tus familiares. Háblale del Señor a tus amigos en el trabajo. El Señor está con nosotros, hermanos. Y como dice el versículo 19 de Isaías, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué hermoso este versículo. El apóstol Pablo, hermanos, nos dio un gran ejemplo. Nos dio un gran ejemplo del potencial que cada uno de nosotros pueda tener cuando dejamos nuestro pasado atrás. Las cosas maravillosas que nosotros podemos crear, las cosas maravillosas que nosotros podemos hacer con a favor de nuestro Dios, cuando nosotros olvidamos nuestro pasado. Todos sabemos, hermanos, quién fue el apóstol Pablo, conocido anteriormente como Saulo. Era un perseguidor cristiano, era un perseguidor feroz. Él perseguía a los cristianos ferozmente, los encarcelaba, los azotaba a todos los seguidores de nuestro Señor. Pero una vez, hermanos, que Él se convirtió, hizo cosas maravillosas para nuestro Señor. Expandió su palabra en muchos lugares porque Él llegó a experimentar la verdadera felicidad en el Señor. Ese verdadero regocijo, hermanos, que tú y yo estamos invitados a experimentar. Pero veamos la clave que nos dejó el apóstol Pablo. La clave por la cual él hizo todas estas cosas maravillosas. Busquemos rápidamente, hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. La palabra de nuestro Señor, hermanos, nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es la cosa que hace el apóstol Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén, ¿verdad, hermanos? Si algo estaba seguro, es de que él había olvidado lo que ciertamente había quedado atrás. Él no pretendía que ya lo había alcanzado todo, pero una cosa estaba seguro, es de que ya había olvidado lo que él había dejado atrás y se había enfocado adelante, se había enfocado en el futuro. No tenía pasado que lo podía atar, lo había olvidado completamente. Y el versículo 14, hermanos, nos dice algo muy maravilloso. Prosigo al blanco, al premio. Nos dice, en mi versión dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa él estaba seguro, de que había olvidado su pasado. Había dejado eso atrás y proseguía a la meta. Siempre adelante, hermanos. Siempre adelante caminando con nuestro Señor, permaneciendo con nuestro Señor. Vivir con algunas cosas de nuestro pasado es el lugar que Satanás quiere que sigamos viviendo, esperando esa oportunidad, ¿verdad, hermanos? Es esperando ese momento difícil que podamos enfrentar para que nosotros podamos revivir nuestro pasado pecaminoso. Él sigue esperando. Y si nosotros seguimos guardando en nuestras mentes todas nuestras culpas, resentimientos, en el momento difícil es que Satanás aprovecha y nos incita a pecar, nos incita nuevamente a volver al pasado y no crecemos espiritualmente. En este año 2021, hermanos,
regocijémonos en el Señor. Tengamos ese crecimiento que el Señor quiere. Comencemos a abrir caminos en nuestro desierto. Experimentemos, hermanos, la verdadera felicidad con el Señor. Compartamos su palabra con los demás en forma motivada, en forma alegre. Estudiemos la palabra de nuestro Señor, las lecciones de la escuela sabática. Este año, hermanos, 2021 será nuestro año. Este año será tu año de crecimiento, nuestro año de obra misionera, de compartir la palabra de nuestro Dios con los demás. Comencemos, hermanos, a abrir camino en nuestro desierto. Nuestro Señor nos dice, hermanos, que ya somos limpios. No necesitamos recordar nuestro pasado. No necesitamos revivir nuevamente lo que ya dejamos atrás. No necesitamos volver atrás, viendo siempre adelante, comenzando a llevar frutos. Quiero terminar, hermanos, con la cita bíblica, con la lectura bíblica que iniciamos. Busquemos en Juan, capítulo 15, versículos del 3 al 5. Juan, capítulo 15, versículos del 3 al 5, que es la lectura bíblica que tuvimos. Nos dice la palabra de nuestro Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No hay necesidad de recordar nuestro pasado, hermanos. Ya somos limpios, el Señor nos perdonó. Y nos dice Él una invitación: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La gracia de nuestro Dios, hermanos, mitiga cualquier aflicción. La vid nutre el pámpano y nuestro Señor Jesús se representa como la vid, el que imparte alimento, el que imparte la vida, el que imparte el espíritu, el que imparte el poder, para que el pámpano, nosotros, pueda llevar el fruto. Y entonces cuando venga la aflicción, cuando venga el desaliento, hermanos, no vamos a revivir el pasado, sino que vamos a mostrar un fruto de carácter diferente al mundo. En este año, hermanos, nutriéndonos y creciendo por nuestro Señor, llevaremos frutos a los demás, llevaremos lo que hemos aprendido, llevaremos lo que hemos vivido con nuestro Señor, llevaremos esa felicidad que cada uno de nosotros puede experimentar, contándole las maravillosas cosas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Este año 2021, hermanos, es tu año. Es tu año para crecer espiritualmente, para ser un líder en tu comunidad, en tu familia, para ser un líder en la iglesia. Este año 2021, hermanos, es el año de experimentar la verdadera felicidad de nuestro Señor y compartir su palabra. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga y que nuestra vida entera esté consagrada a nuestro Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos, y pasen un feliz sábado. Amén. Que nuestra vida entera esté consagrada a nuestro Señor, hermanos. Vamos a finalizar con una oración. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, vamos a orar. Padre amoroso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el perdón que tú nos has dado. Gracias, Señor, por liberarnos de nuestro pasado, de nuestras culpas, de nuestros resentimientos. Y gracias, Señor, porque ahora tú nos nutres como la vid nutre al pámpano. Tú nos das el espíritu, nos das ese poder, nos das esa felicidad, Señor, para que nosotros podamos llevar el fruto a los demás de una forma motivada, de una forma alegre. Bendice a tu iglesia, Señor bendito. Bendice a todos los miembros de la iglesia, especialmente a los que nos hemos reunido en esta plataforma.
Bendice a nuestros amigos, Señor, que comienzan a estudiar tu santa palabra. Guárdalos y bendícenos. Y hoy que concluimos este culto, Señor, que todo sea para la honra y gloria tuya. Gracias, Señor bendito, por todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.